Listo. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Sebastián Camacho, soy artista plástico, pues en principio de Colombia, pero hace 10 años, bueno, más, hace 12 años vivo en Argentina y en ese sentido no sé si esa palabra la puedo seguir utilizando. Me refiero a artista plástico colombiano o de Colombia. Colombiano residente en Argentina. Exacto. Pues en Colombia hice mi carrera de pregrado. Eh, Luego de mi pregrado he trabajado en instituciones, he trabajado mucho en museos. Me ha llamado siempre mucho la atención la educación, pues la educación y el arte. He trabajado en universidades y en museos. En el 2007 vine la primera vez acá a Argentina a adelantar un programa de posgrado y pues con todas las virtudes y las falencias me ayudó a definir que lo que quería hacer era artista. Quizás eso fue lo más importante que me dejó ese posgrado. La posibilidad de declararme como artista a tiempo completo, ya sea como por principios y también por ausencia de otro tipo de trabajos. Eh, Mi obra tiene, si se quiere, como distintas vertientes. Es decir, antes me resultaba más cómodo definirme como pintor, porque entiendo que en la pintura se concentran la mayor cantidad de preocupaciones e inquietudes. Sin embargo, en el ejercicio, no siempre mis reflexiones o mis pensamientos se terminan como materializando en pinturas. Y justamente también el hecho de haber decidido intentar desarrollar mi vida como artista, me ha obligado también a ser más flexible con los deseos y con las inquietudes y empezar a jugar pues, con otro tipo de lenguajes y con otro tipo de posibilidades sobre todo. Sin embargo, entiendo que como artista de repente me interesa entender todas las herramientas eh, posibles. Pues estoy siendo un poco atrevido, pero me refiero a que me interesa mucho indagar como las posibilidades de cada uno de los materiales que utilizo. En ese sentido, si, pues para hacer una presentación, digamos que una de mis intenciones es buscar hasta cierto punto como exacerbar las posibilidades de las técnicas y los lenguajes que utilizo. Y con esto me refiero específicamente como a las posibilidades de los materiales, como la acuarela, por ejemplo, el óleo, el propio dibujo con grafito, o los dibujos con calados también, entendiendo que en cada uno de esos lenguajes, en cada uno de esos universos, hay una historia contenida y yo soy de alguna manera responsable de saber a qué universo histórico pues me adscribo. Pues sobre todo para tener tranquilo el espíritu y el corazón, como encontrar una familia que te proteja y decir, cuando yo agarro este pincel, estos son mis familiares, ¿sí? Como a estos con estos son los que yo quiero hablar y a estos son los que me estoy refiriendo. Y Claro. otra vez, no sé si es un principio que todos los artistas tengamos en cuenta, pero a mí me tranquiliza el corazón, como que para cualquiera sea elegible como cuál es la familia que me protege. Claro. Como en el sentido de que cada técnica, te refieres como a la carga histórica que tiene como cada técnica, en ese sentido. Pues no solo por la técnica en sí, sino por las imágenes
por el universo de imágenes y por la manera que uno desarrolla esas imágenes. Ujú. O sea, Uno, la acción digamos, del material o de la sí, técnica está relacionada como con la imagen del proyecto, digamos. exacto, sí. Claro. Pues digamos también que independientemente de la técnica a la que yo esté recurriendo, por lo regular y casi siempre el resultado formal es el mismo. Mm, Me refiero como la imagen que yo estoy buscando creo que se relaciona sí, independientemente de la técnica, ¿no? sí, sí. O sea, digamos, hay que decir que en general trabajas imágenes como con un hiperrealismo o un realismo muy marcado y eso atraviesa todas las técnicas, digamos, eh, Exacto. transversal. Como, La búsqueda de esa imagen, de ese tipo de imágenes. sí, pero por ejemplo, en ese tipo de palabras, Mm, evito relacionarme con esas palabras por los imaginarios que trae a presencia definirse como un pintor hiperrealista. sí, Hoy, ¿no? sí. Como, entonces a mí, cada vez que como que, pues, muestro mi trabajo y en una conversación coloquial me dicen, pero ¿usted qué hace? Lo último que recurro a traer a presencia es como, no, soy como un pintor porque no lo soy, digamos. Mm, Entiendo que hay una preocupación formal en el ejercicio que yo hago que recurre al gráfico, pero no por la fotografía en sí, ni tampoco por intentar que mi mano haga una foto, sino mm, porque la preexistencia de una imagen que me sirve como referente me marca un camino y me controla en la realización, ¿no? Es simplemente un módulo que yo utilizo para poder desembocar en otra cosa, pues, no en, Se puede pues decir no en el presente en sí. o sea que no eres solamente hiperrealista, digamos, eso no te define, sino que es más bien como un medio, un lenguaje para llegar a otro. Sí, pues es una herramienta nomás, pero no es un destino. Mm. Y en ese Sí. sentido, ¿cómo, o sea, cómo llegaste a ese como despliegue del lenguaje, o sea, a la imagen hiperrealista, pongámosle, digamos, pero ¿siempre pintaste de esa manera o fue algo que fue como elaborándose en tu proceso? Yo creo que tiene que ver mucho con limitaciones propias y con, de alguna manera, con la formación que yo tuve en la universidad. Como en el momento en que yo estudié y con los compañeros que yo tuve y con los maestros, pues aunque esa palabra nunca la utilizamos en Colombia, pero con los profesores que nos marcaron de alguna manera el camino, el lenguaje es, primero como que no se definía uno por el medio que utilizaba, es decir, uno no decía, hola, mucho gusto, soy pintor. Decía, no, pues usted está estudiando para ser artista y ser artista incluye pues todas estos universos. Mm, Obviamente que uno sabe pues, si va a elegir uno de ellos, pues lo tiene que estudiar, lo tiene que consumir también, es decir, consumir me refiero a estar atento a qué está sucediendo con esa herramienta o con ese lenguaje que usted está utilizando. Y al mismo tiempo, pues uno tiene que tomar decisiones dentro de los mismos. Y en ese sentido, como cuando yo estudié, yo sentía que no había posibilidad de asumir un lenguaje que tuviera como un correlato con mi situación individual. mm. ¿Se entiende eso? Sí, Con que como que mi obra no tenía que transitar mi universo o mis coyunturas particulares. ujú, Es decir, que una tela yo no la utilizaba para decir lo injusto que era el mundo conmigo. Como, ujú. me pasaba a mí, quizás yo estoy haciendo una generalidad como para, sino más bien yo me sentía más cómodo tomando distancia y
construyendo cosas que permitieran como más el acercamiento de un ojo curioso que busca una reflexión y no simplemente una sensación, ¿no? Como de Mm, ¡pua! Como puede pasar con una pintura expresionista o con sí, me pasaba a mí eso, no sé sí, si lo pueda como universalizar dentro de todos mis compañeros, pero sé que muchos tuvimos como la misma cobija, como de, a mí no me interesa mucho qué le está pasando a usted, a mí me interesa usted qué está haciendo en relación a lo que está trabajando, ¿no? Como, sí, pero eso es como ver un poco como el trabajo artístico como escindido, digamos, de la vida individual. Digo, lo planteas así como estoy pensando mucho en esa visión que hay como del artista que vuelca sus emociones y sus sentimientos en una obra, y a los que nos formamos, digamos, en una academia, más bien tengo yo la idea de que eh, el ser artista tiene más que ver con un trabajo como la mayoría de los trabajos, ¿no? Algo que está como eso, un proyecto que uno desarrolla independiente de las cosas que le están pasando a uno, no necesariamente, de hecho, para mí nunca hay un correlato como con la vida misma, sino más bien con temas y con búsquedas y que tienen procesos eh, como cualquier trabajo, digo, o sea, que son procesos de trabajo complejos, que tienen cierta metodología y que no es como el azar librado, ¿no? exacto, En ese sentido. exacto. Sí, pero quizás como que fui un poco desordenado al expresarlo, porque tampoco es que tampoco son procedimientos que uno pueda trazarles como una metodología ni temporal ni compatible para todos los individuos. Cada quien recorre el camino como lo puede como recorrer, perdón. Pero lo que sí es que pues hay antecedentes que le ahorran a uno determinadas conclusiones, ¿no? Mm, Como que no todo el tiempo uno está descubriendo que el agua es H2O. En el mm, arte, pues pasa eso. Como ya partimos de una cantidad de tránsitos, ya partimos también de reconocer, bueno, eso no estaba tan claro cuando yo estudié, de reconocer pues que la condición de formación que uno tiene es completamente ajena a su propia realidad, en el sentido que uno está más con los ojos puestos en preocupaciones extranjeras que preocupaciones propias. Pero lo que sí es que si uno decide recorrer ese camino es porque uno entiende que no hay vida por fuera de ese universo. ¿A qué me refiero con esto? No hay posibilidad de que usted deje de hacer arte en ningún momento del día. mm, Pero entonces ya uno entiende que hacer arte no es sentarse a agarrar un pincel y pintar, sino que cuando uno decide el camino de la pintura, todo el día está pintando. Y todos los actos que emprende, desde que se levanta hasta que se acuesta, son material suficiente para alimentar sus preocupaciones pictóricas. claro. ¿Sí? Pues por Sí. eso uno ve, no sé, después desarrollos de artistas pues bueno, no, pero tampoco es decir, pues no, tampoco es irse al otro extremo, ¿no? De sentarse y a esperar a que el universo te dé las señales para... No, No, es también, pues es un ejercicio concreto, es un ejercicio como, pues como ya lo dijiste tú, que tiene determinados procedimientos, mm, pero es claro que no son procedimientos universalizables mm. y que a cada quien le acontecen de distinta manera, ¿no? Sí, sí, o sea, yo digo como que es como cualquier trabajo, pero no es como cualquier trabajo, en el sentido de que está atravesado sí o sí por la individualidad de cada uno. O sea, eso es como que uno no puede separarlo. Como alguien dijo alguna vez lo de condenados a la originalidad en algún punto. Eh, pero digo que
para el sentido común general, yo creo que está bueno como explicar esto, que uno hace arte también de una manera metódica, también se nutre de cosas y está atravesado por la vida, por el contexto, por todo, pero hay métodos, eso no, no es como el clásico esperando la inspiración, ni mucho menos. Y además que hay Claro, temas que te interesan más o menos retratar al final. Sobre todo, yo pienso, claro, pensando en esto, de que como tu trabajo es muy acabado, no diré hiperrealista, pero en ese sentido, como que me parece muy importante como entender eh, por qué, además de un gusto que entiendo o de una manera de hacer que tienes, por qué sientes que ese lenguaje es como el que te ha servido, ¿entendés? Como para tomar los otros temas, los distintos temas que has tomado. O sea, no sé si se entendió la pregunta. sí, 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 porque así, sí, 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 no sé, porque no lo sé hacer de otra manera Claro, seguramente, eso. y Por eso porque, digo, tal vez no hay respuesta, ¿viste? Pero que es bueno, y también hay mucho goce en ese, pues, claro, en esa decisión, ¿no? Como que, sí, pues, de pronto tiene que ver con un instinto muy primario en la relación que tienen cualquier persona con la no, ni siquiera es representación. con el arte en general, Mm, sino con los que hacen arte. mm, Sí, claro, sí, como que hay sí. un imaginario que nos protege en el sentido de, pues empecemos por, como por el principio, como uno para qué hace esto, pues por la angustia de que nos vamos a morir, por todas las explicaciones que todos en el fondo tenemos, que todas las profesiones las tenemos, pero Mm. que este oficio o esta dedicación particular, porque ni siquiera sé si decir profesión, la lleva así en la superficie, como ay, pinte, me va a morir. Como, miren, por favor, en serio me voy a morir. Sí, como que en el fondo está esa angustia, ¿no? Claro. De saber si esto es suficiente para que mañana todo el mundo sepa que yo estuve vivo, ¿sí? Entonces ahí ya hay un acto muy humano, pero también muy vanidoso. Y en segunda instancia, pues es saber que la primera relación que uno tiene es casi como un impulso de no solo de atraparlo de afuera, sino de construirlo de afuera, que me parece más interesante, ¿no? Mm. No es de el impulso de saber que mi mano puede, No es replicar. Mm, exacto, no es recortar y ver qué posibilidades de esos recortes yo puedo materializar, sino es ver cómo a partir del recorte que yo hago, el universo de los otros se nutre también. Y cómo eso que está afuera, que parece estable, pues todos estos recortes que hacemos cada uno de nosotros hace que lo de afuera esté inestable, ¿no? Y esa inestabilidad es lo que permite que uno se levante todas las mañanas a ver si va a ser otro, pues a que tenga sentido levantarse, ¿no? mm. A, Sí. a salir a tomar el colectivo nomás. Pero es otro, estoy vivo, ¿sí? Mm, sí. Y Porque entonces, pero mi respuesta iba amarrada, mm, capaz si me estoy, capaz si esto no debería salir en público, pero mi respuesta estaba amarrada a pensar en que de pronto yo me quedé en los 8 años cuando tener la posibilidad de hacer, que me quedé justo en ese instante cuando yo, al mm, haber hecho algo y presentárselo a otra persona, un en adulto. los ojos de esa otra persona, eh, eh, vi asombro y es un asombro que es muy natural, es muy humano y que hace de ese instante y de ese encuentro pues algo mágico y posiblemente no definible. Mm. Reconocimiento también, ¿no? Como en eso.
Sí, claro, 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 claro. Pero Sí. sobre todo es más como un problema de encuentro, digamos, como de saber que son, que lo que uno hace siempre va dirigido a un individuo, a otra persona, Mm, y que en ese encuentro pues hay una comunión. Después yo pensaba en que como las representaciones eh, de la realidad que son tan fehacientes, en algún punto como que dejan, como que cierran un poco el espacio a la observación eh, y en el fondo lo que, lo que hace interesante y le da como para mí el trasfondo a tu obra es al final el qué, el elegir el qué. Y bueno, y después, obviamente, cuando fuiste bifurcando de la pintura, que vendría a ser como la forma de representación más clásica, ahí sí creo que hay como otra capa, digamos, en la estética de los, estoy pensando en los calados, pero en lo que es pintura, me interesaría que hablaras como de los temas que eliges, porque al final creo que eso es lo que le da la profundidad a tu obra. O sea, además de, digamos, ya hablamos del lenguaje, de cómo está representado, pero los temas que eliges para mí son como lo que más me llama la atención porque eso es como lo que te define, yo siento. En ese sentido, como no el hiperrealismo, sino qué eliges representar y cómo lo eliges, además, si puedes Claro. hablar de eso. Bueno, pues pues siempre ha sido como problemático para mí varias, como de hecho varias de las palabras que dijiste son como fantasmas que me acompañan y que en definitiva me frenan en el ejercicio del hacer, digamos. Yo entiendo que hay, uno es cómodo hablar desde universales, ¿no? Hay unos que en el hacer encuentran las respuestas y hay otros que si no hay, pues como si no hay pregunta, pues no hay para qué hacer, ¿sí? Entonces hay unos que tienen la pulsión y la necesidad incontrolable de hacer y hacer y hacer, y en ese hacer ellos van descubriendo como eh, su, su- su universo, digamos. Y hay otros que en ese otro lado me ubico yo, y es en el que empezar un camino es empezar a trazar es empezar a trazar una serie de respuestas que si al final yo ya sé cuál es el resultado, pues yo no empiezo ni en la primera, ¿me entiendes? Mm, Y que puede ser que es una situación muy cómoda, porque uno en definitiva pues tiene mucho tiempo sin hacer nada mm. y pues jugando a ser el artista frustrado pero al mismo tiempo, pues también pues, son roles y son decisiones que uno tiene que asumir. Otra vez, pues como hablábamos al comienzo, uno va buscando cuáles son sus familiares, cuáles son los artistas y las trayectorias que lo pueden, donde uno se siente cómodo. Y yo me siento cómodo en ese grupo, ¿no? En los que tienen una producción muy corta, en donde cada una de las obras uno entiende como el porqué de la aparición de cada una de ellas y uno entiende que después de esa va a venir otra, pero que no va a tener un correlato inmediato, sino que va a producir como una pregunta desde otro lugar. Entonces, también yo creo que hay un problema, un problema no, sino una posibilidad de que me dio la educación que recibí fue no descansar mi cabeza encontrando un estilo, por ejemplo. Mm, ¿Sí? Como que para mí, o de la manera como yo sentí que fui educado, mi destino no es encontrar una forma de decir, no es encontrar un lenguaje que me identifique dentro del universo posible de las artes visuales. No, 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 no. Obviamente uno siempre está en busca pues
de amarrarse a determinados recursos y hacerlos propios, porque uno no siempre puede empezar de cero.